Un adolescente lleno de rabia, después de reprobar el año escolar, perdió la fe y descargó toda su frustración contra lo más sagrado de su madre, la estatua de la Virgen de Guadalupe que estaba en la sala de su casa. La pateó con furia, sin imaginar que ese acto abriría una serie de sucesos inexplicables que harían temblar a toda su familia y a su barrio entero. Lo que comenzó con un simple arranque de ira terminó en apariciones, sueños reveladores y un milagro que nadie podría negar. ¿Será posible que una madre que ruega de rodillas pueda cambiar el destino de un hijo rebelde? Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió con este muchacho te pondrá la piel de gallina. Antes de continuar, haz clic en la campanita para suscribirte al canal, un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. El sol caía inclemente sobre la Ciudad de México cuando Diego, con apenas 16 años, salió de la secundaria con un sobre en la mano. Su respiración era pesada, y la hoja que contenía sus calificaciones temblaba entre sus dedos. Había rezado tanto, había prometido tanto durante esas semanas de examen, convencido de que la Virgen de Guadalupe lo escucharía. Pero ahí estaba la verdad escrita en rojo: había reprobado el año escolar. No puede ser, esto es una broma, murmuró, apretando los dientes con rabia. Sentía un nudo en la garganta que lo ahogaba, una mezcla de vergüenza y desesperación. Al llegar a casa, encontró a su madre, doña Carmen, preparando la comida. Una mujer sencilla, de manos gastadas por los años, pero con una fe inquebrantable que se reflejaba en la pequeña estatua de la Virgen de Guadalupe colocada sobre un mueble en la sala. ¿Cómo te fue, hijo?, preguntó ella, con una sonrisa cansada. Diego arrojó el sobre la mesa, con un golpe seco. Míralo tú. Tanto rezar, tanto rosario, y al final nada sirve. Gritó, con los ojos enrojecidos. Doña Carmen tomó el papel con manos temblorosas. Lo leyó en silencio, y después lo miró con ternura. Hijo, no es culpa de la Virgen. Ella nunca abandona a los que piden ayuda. A veces los caminos de Dios. Basta, mamá. La interrumpió con furia. Ya estoy harto de que me digas lo mismo. Si Dios existiera de verdad, no me hubiera dejado en ridículo. Yo confié, recé, me arrodillé. ¿Y para qué? La voz de Diego retumbó en la casa. Doña Carmen intentó acercarse, pero él retrocedió, con el rostro desencajado. Miró la estatua de la Virgen, esa figura que su madre cuidaba con tanto amor, y algo oscuro nació en su pecho. ¿Quieres ver lo que pienso de tu Virgen?, dijo, con un tono cargado de rabia. Antes de que su madre pudiera detenerlo, Diego levantó la pierna y pateó la estatua con todas sus fuerzas. El sonido del impacto resonó en la sala, seguido de un silencio aterrador. Doña Carmen soltó un grito ahogado y llevó las manos al rostro. La estatua salió disparada hacia el suelo, pero lo inexplicable ocurrió: no se rompió. Solo quedó inclinada en el piso, como si una fuerza invisible la hubiese detenido antes de estrellarse. Diego, jadeante, la miró con incredulidad. ¿Cómo es posible?, susurró, dando un paso atrás. Doña Carmen cayó de rodillas, llorando. Madre Santísima, perdónalo. No sabe lo que hace. Sollozaba, tocando el suelo junto a la imagen intacta. Diego tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso convencerse de que era casualidad, de que el piso había amortiguado la caída. Pero, en el fondo, algo dentro de él comenzaba a tambalearse. Sin embargo, la rabia pudo más que el miedo. Tomó su mochila y salió de la casa dando un portazo, mientras su madre permanecía en el suelo, abrazada a la estatua, repitiendo entre lágrimas: Virgencita, no me lo abandones. Esa noche, Diego no pudo dormir. Cerraba los ojos y aún veía la estatua cayendo al piso, intacta, como si lo hubiera mirado fijamente en ese instante. Y entonces, en medio del silencio, le pareció escuchar un susurro suave en la oscuridad de su cuarto. Diego. Abrió los ojos de golpe, con el corazón desbocado. La habitación estaba vacía, pero el aire olía a rosas frescas. ¿Había sido un sueño? ¿O acaso alguien lo estaba observando desde la penumbra? El eco de aquel susurro lo dejó paralizado en la cama. Diego, todavía resonaba en su cabeza. Miró el reloj,
eran las 3 de la madrugada. Afuera, la ciudad dormía, pero dentro de su cuarto el aire parecía denso, como si alguien invisible respirara junto a él. Se levantó de golpe, encendió la luz y revisó cada rincón. Nada. Todo en orden. Y, sin embargo, el aroma dulce a rosas persistía en el ambiente. Se dejó caer sobre la cama, intentando convencerse. «Es mi imaginación, seguro estoy loco», murmuró, apretando los ojos con fuerza. El sueño lo venció poco a poco, hasta que se encontró en un lugar extraño. Un campo vacío, iluminado por una luz dorada que no provenía del sol. Frente a él apareció una figura femenina, majestuosa, cubierta con un manto azul estrellado y un vestido color rosa. Sus ojos lo miraban con ternura, pero también con una fuerza imposible de resistir. «¿Por qué dudas tanto de mí?», preguntó aquella voz suave, que no necesitaba palabras para hacerse entender. Diego quiso responder, pero no pudo mover los labios. Sintió un peso en el pecho, una mezcla de miedo y vergüenza. Cuando despertó, estaba empapado en sudor, con la respiración agitada. Se levantó tambaleante y fue hasta la sala. La estatua de la Virgen estaba en el mismo lugar donde su madre la había colocado, intacta. Pero había algo distinto. En el centro de su pecho se notaba una mancha luminosa, tenue, como un pequeño resplandor que palpitaba suavemente. «No, esto no es posible», dijo en voz baja, retrocediendo. En ese instante escuchó pasos. Era doña Carmen, con un rebozo sobre los hombros. «¿Qué haces despierto, Diego?», preguntó con voz adormilada. «Nada, no puedo dormir». Se cruzó de brazos, ocultando su nerviosismo. Su madre se acercó a la estatua, la acarició con devoción y comenzó a rezar un Ave María en voz baja. Diego la observó con impaciencia. No quería aceptar lo que había visto. No quería creer que ese resplandor era real. Al día siguiente, en la escuela, la presión aumentó. Sus compañeros se burlaban de él por haber repetido el año. «El santito no te ayudó, ¿verdad?», le dijeron entre risas. Diego fingió una sonrisa, pero por dentro ardía. Para demostrar que ya no creía, les dijo: «La fe es solo un invento para gente débil. Mi mamá se lo traga, pero yo ya no». Esa tarde volvió a casa con rabia, decidido a ignorar todo. Sin embargo, cuando cruzó la puerta y miró hacia la sala, el brillo en el pecho de la Virgen era más evidente, como un latido que se intensificaba. Se quedó inmóvil, tragando saliva. Doña Carmen salió de la cocina, con las manos manchadas de masa. «Hijo, ¿pasa algo? Te quedaste blanco». Diego negó con la cabeza y subió corriendo a su cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Se lanzó sobre la cama y se cubrió la cara con las manos. El recuerdo del sueño, el resplandor en la estatua, la voz que lo llamó por su nombre, todo lo estaba volviendo loco. Pero lo peor llegó en la noche. Estaba a punto de dormirse cuando la escuchó otra vez. Esa voz, clara, firme, dulce, llamándolo desde la penumbra. «Diego, ¿hasta cuándo me rechazarás?». Su corazón se detuvo un segundo. Se incorporó de golpe, mirando la oscuridad, con los ojos muy abiertos. ¿Quién estaba allí dentro? ¿Era solo un eco en su mente, o realmente alguien lo estaba visitando? El silencio de la habitación parecía pesar toneladas. Diego permanecía sentado en la cama, con los ojos clavados en la oscuridad. Aquella voz había sido tan clara que juraría que alguien estaba parado en la esquina del cuarto. «¿Quién está ahí?», susurró, con un hilo de voz. No hubo respuesta. Solo el tic-tac del reloj y el golpeteo de su propio corazón. Finalmente, se levantó, encendió la luz y revisó debajo de la cama, dentro del closet, incluso detrás de las cortinas. Nada. Pero el miedo quedó pegado a su piel como una sombra imposible de arrancar. Al día siguiente todo pareció empeorar. Su celular, nuevo y caro, dejó de funcionar de un momento a otro. La pantalla se encendía sola mostrando imágenes borrosas, como si alguien invisible intentara comunicarse. «Error de sistema», decía una y otra vez. Diego lo arrojó contra la pared, asustado. En la escuela tampoco tuvo paz. Lo acusaron injustamente de haber rayado con insultos la puerta del director.
Todos te vieron cerca de ahí, le dijo uno de los maestros, ignorando sus protestas. Recibió un castigo ejemplar, 1 semana de suspensión. Sus compañeros, en lugar de apoyarlo, comenzaron a mirarlo con desconfianza. Esto no es normal, murmuró una tarde, mientras caminaba solo por la calle, con la mochila colgando floja en su hombro. Al llegar a casa, notó algo inquietante. Cada vez que pasaba frente a la sala, sentía una presión fuerte en el pecho, como si una mano invisible lo empujara hacia abajo. Era la estatua de la Virgen. No podía mirarla sin sentir ese peso insoportable. Y lo peor, el resplandor en su pecho era ahora mucho más evidente. No, no puede ser real, se repetía, sudando frío. Doña Carmen lo observaba con preocupación. Hijo, te ves mal. ¿Quieres que recemos juntos? Déjame en paz con tus rezos. Gritó él, antes de encerrarse en su cuarto. Pero esa noche no logró descansar. Entre sueños, escuchó sollozos. Abrió los ojos y vio algo que le heló la sangre. La estatua de la Virgen, en su mente o en la realidad, estaba frente a su cama, y de sus ojos caían lágrimas rojas como sangre. Diego gritó, se tapó con las sábanas, pero las lágrimas seguían cayendo, golpeando el suelo con un eco metálico. Cerró los ojos con fuerza, rogando que terminara. Cuando los abrió de nuevo, todo había desaparecido, como si nunca hubiese ocurrido. A la mañana siguiente estaba pálido, con ojeras profundas. Doña Carmen insistió en llevarlo al médico, pero él se negó. No es enfermedad, murmuró, mirando de reojo hacia la sala. Es algo más. El resto del día transcurrió con un silencio extraño. Al caer la noche, mientras trataba de concentrarse en sus tareas, escuchó un susurro dentro de su cuarto, esta vez más cercano, más firme. Diego, todavía hay tiempo. El muchacho dejó caer el lápiz y se llevó las manos a la cabeza. Su respiración se aceleró. Miró hacia la puerta entreabierta, y juraría que una sombra femenina se reflejaba en el marco iluminado por la luz del pasillo. Tragó saliva, paralizado. ¿Estaba perdiendo la cordura, o alguien realmente lo estaba buscando? Diego no pegó un ojo esa noche. Cada crujido de la madera, cada movimiento del viento en las ventanas lo hacía saltar de la cama. La sombra que había visto en la puerta no se borraba de su mente. Y esa voz, tan real, tan cercana, seguía retumbando en sus oídos, todavía hay tiempo. Al amanecer, bajó a la cocina con el rostro desencajado. Doña Carmen lo observó en silencio, con el corazón apretado. Sabía que algo muy fuerte estaba sucediendo, pero no quiso presionarlo. En lugar de discutir, tomó una decisión silenciosa, convocar un rosario en su casa. Esa misma tarde, 3 vecinas y una tía llegaron con sus rosarios en la mano. Colocaron velas encendidas alrededor de la estatua de la Virgen, que seguía intacta, con aquel resplandor extraño en el pecho. Diego, al verlas reunidas, rodó los ojos y subió a su cuarto. ¿No piensas quedarte?, le preguntó su abuela desde la puerta, con una mirada firme. Yo no necesito esas tonterías, contestó Diego, cerrando de golpe. El rezo comenzó. Al principio eran voces suaves, repetitivas, como un murmullo que flotaba por toda la casa. Pero poco a poco, el sonido creció. Desde su cuarto, Diego sentía como si las paredes vibraran. Se tapó los oídos con la almohada, pero aún así podía escuchar las palabras, Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un aroma intenso a rosas frescas invadió toda la sala, tan fuerte que las vecinas se miraron entre sí, sin entender de dónde venía. Doña Carmen se llevó las manos al pecho, con lágrimas en los ojos. Ella está aquí, susurró con voz temblorosa. En su cuarto, Diego se incorporó de golpe al sentir ese perfume. Le resultaba insoportable, como si lo persiguiera, como si quisiera penetrar en su corazón cerrado. Golpeó la pared con rabia. Basta. Déjenme en paz. Gritó, aunque sabía que no eran las vecinas a quienes se dirigía. Cuando los rezos terminaron, la abuela se sentó junto a él en la cama. Sus manos, llenas de arrugas, buscaron las de su nieto. Diego, escúchame bien. Tu padre también dudó de la fe cuando era joven. Y sé lo que te digo, un día,
la Virgen lo sacó de la oscuridad. Él apartó la mirada, incómodo. Yo no soy mi padre. No, pero está siguiendo el mismo camino, replicó ella con firmeza. Y recuerda, la Virgen nunca abandona, aunque a veces permita que veas las consecuencias de tu rebeldía. Las palabras lo dejaron inquieto. Se quedó en silencio, con el corazón latiendo rápido. Esa noche intentó dormir, pero otra vez la voz se hizo presente. Esta vez no era un susurro. Sonaba clara, firme, como si alguien estuviera sentado junto a su cama. Diego, no me rechaces más. El muchacho abrió los ojos, temblando. El aroma a rosas había vuelto, más fuerte que nunca, impregnando cada rincón. Giró lentamente la cabeza hacia la puerta, y allí, en el marco iluminado por la luz de la luna, creyó ver una silueta femenina envuelta en resplandores. Tragó saliva, incapaz de moverse. ¿Era un sueño? ¿O lo que estaba viendo era real? El resplandor era tan intenso que Diego tuvo que entrecerrar los ojos. La figura seguía allí, inmóvil, mirándolo. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda entera. Quiso gritar, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. Cerró los ojos con fuerza y, cuando se atrevió a abrirlos de nuevo, la silueta había desaparecido. Estoy volviéndome loco, murmuró, llevándose las manos al rostro. Poco después, la fiebre comenzó. Un calor insoportable lo envolvía, como si su cuerpo ardiera desde dentro. Doña Carmen corrió al cuarto y lo encontró empapado en sudor, con la mirada perdida. «Dios mío, mi hijo», gritó, colocando un paño húmedo en su frente. «Aguanta, Diego, todo va a estar bien». Esa noche, en medio del delirio, Diego soñó con un desierto inmenso. Caminaba solo, bajo un cielo gris que lo oprimía. El viento levantaba arena que le cortaba el rostro. Sentía que se iba a desmayar cuando, a lo lejos, una luz brillante comenzó a expandirse. De aquella luz surgió nuevamente la Virgen de Guadalupe, con su manto azul tachonado de estrellas y su vestido rosa que parecía brillar como fuego. En sus manos sostenía un libro abierto. Diego, temblando, se acercó. En las páginas estaba escrito su nombre, Diego Hernández, pero alrededor había tachaduras rojas, como si alguien hubiera borrado con furia sus méritos. «Tus oraciones nunca fueron en vano, hijo mío», dijo la Virgen con una dulzura que atravesaba el corazón. «Pero cerraste tu corazón con orgullo, y el orgullo destruye los dones que se te conceden». Diego sintió que las piernas le fallaban. Se arrodilló en la arena, con lágrimas que corrían por su rostro. «Perdóname. Yo solo quería una señal, quería que me demostraran que no estaba solo». La Virgen extendió una mano luminosa y acarició su mejilla. «Siempre estuve contigo. No dejes que el dolor te ciegue. Regresa». De pronto, el viento del desierto se transformó en un aroma intenso a flores frescas. Diego despertó sobresaltado, con la frente empapada de sudor, pero la fiebre había desaparecido por completo. Se incorporó, respirando agitado. Su cuarto estaba impregnado de un olor dulcísimo, como si hubiera un ramo de rosas recién cortadas al lado de su cama. Pero no había flores. Solo silencio. Bajó tambaleante a la sala. Su madre y su abuela estaban rezando de rodillas frente a la estatua. Cuando Diego las miró, se quedó sin aire, el resplandor en el pecho de la Virgen ya no era tenue. Brillaba con fuerza, iluminando toda la habitación. Doña Carmen volteó hacia él, con lágrimas en los ojos. ¿Lo ves, hijo? Ella nunca nos abandona. Diego se quedó petrificado. No podía seguir negando lo que tenía delante. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Mientras observaban el resplandor, una vecina que había entrado a dejarles pan soltó un grito. «Miren. La Virgen está llorando». Diego giró la cabeza con el corazón detenido. Y sí, sobre las mejillas de la estatua comenzaban a deslizarse dos pequeñas lágrimas cristalinas. ¿Era posible que lo que estaba viendo no fuera un sueño, sino el inicio de un milagro mayor? El grito de la vecina retumbó en la sala como un trueno. «La Virgen está llorando». Doña Carmen dejó caer el rosario de entre sus manos, llevándose la boca al pecho.
La abuela se inclinó hacia adelante, con los ojos desorbitados. Diego, paralizado, miraba cómo de los ojos de la estatua descendían lentamente gotas transparentes que brillaban con la luz de las velas. Las lágrimas corrían por el rostro de la Virgen y se detenían en sus mejillas de porcelana, como si fueran vivas. La vecina cayó de rodillas, rezando en voz alta. El eco de sus palabras despertó la atención de los vecinos de la cuadra, que comenzaron a asomarse por las ventanas. «Doña Carmen, ¿qué pasa?», gritó un hombre desde afuera. «Vengan. Es un milagro», respondió la vecina, con lágrimas en los ojos. En cuestión de minutos, la sala se llenó de gente. Algunos rezaban de rodillas, otros sacaban sus celulares para grabar, incrédulos. El aroma a rosa se intensificó hasta el punto de que parecía que la casa entera estuviera cubierta de flores. Diego no resistió más. Cayó de rodillas frente a la estatua, con el rostro empapado de lágrimas. «Perdóname, madre. Perdóname por lo que hice. Yo te rechacé, yo te pateé, y aún así me sigues buscando». Doña Carmen, también arrodillada, lo abrazó con fuerza. Ella nunca abandona a sus hijos, Diego. Nunca. El joven se cubrió el rostro con las manos. Sentía que su pecho se abría después de tanto rencor. Cada lágrima de la Virgen le atravesaba como un dardo, pero al mismo tiempo lo liberaba. Un silencio reverente cubrió la sala cuando la luz que emanaba del pecho de la estatua se intensificó. El resplandor iluminaba a todos los presentes, como si la Virgen los envolviera en un manto invisible. Varios vecinos aseguraron escuchar una voz suave dentro de sus corazones, diciendo: «No teman. Regresen al amor de mi hijo». Las grabaciones se compartieron rápidamente en redes sociales. Al día siguiente, decenas de personas llegaron a la casa, buscando ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. La humilde vivienda de Doña Carmen se convirtió en un lugar de oración. Diego, que había renegado de todo, ahora era el primero en abrir la puerta, en organizar a los que llegaban y en guiar a otros jóvenes para rezar. Nadie podía reconocer en él al muchacho arrogante de días atrás. Una noche, mientras la multitud rezaba afuera, Diego se quedó solo frente a la estatua. Las lágrimas de la Virgen habían cesado, pero el resplandor seguía allí, suave y constante. Se acercó lentamente y susurró: «Gracias, por no haberme soltado cuando más lo merecía». En ese instante, sintió una paz tan profunda que apenas podía describirla. El mismo aroma a rosas llenó el aire, envolviéndolo en un abrazo invisible. Pero entonces, algo sucedió. Entre la multitud reunida afuera, un murmullo de desconcierto comenzó a crecer. Voces alteradas, pasos apresurados. Diego se volvió hacia la ventana, inquieto. «¿Qué está pasando allá afuera?», preguntó en voz baja, sintiendo cómo la calma se transformaba en una nueva tensión.